Bueno, y ya está con nosotros otro amigo de la casa y además ya está a altura robado de las 13 horas de Radio Agricultura, ¿cierto? Bueno, está con nosotros nuestro querido amigo doctor Jorge Acosta, director del programa Salud y Bioética del Instituto Res Pública y médico asesor del Ipsus de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, doctor Jorge Acosta? Mara querida, como siempre, un gusto estar aquí en Llegó la Hora contigo y con José Francisco Lagos. Muchas gracias, Jorge. Oye, nos han tocado varios cargos con múltiples palabras de larga y múltiples siglas. Sí. Oye, Jorge, partamos con la conversación que bueno, ayer también la abordamos, pero un tema bastante particular es el aumento de la lista de espera. Pero te quería llevar a una perspectiva que yo sé que es mezclar muchos temas, pero a propósito de frases que dijo hoy día el ministro de Energía, es decir, cómo le vamos a pedir que las personas paguen más, paguen esta alza de la luz si es que no tienen luz, ¿verdad? Que me parece atendible, pero que no aplica el mismo criterio de cómo le vamos a cobrar más impuestos a los ciudadanos si los servicios públicos no prestan el mínimo servicio que deberían, como otorgar una atención de salud. ¿Cuál es la magnitud del problema que estamos viendo a propósito de este estudio que hicieron en el Ipsus? Bueno, a mí lo que me encantaría es que el día de mañana, así como hoy el gobierno hace alarde de que va a iniciar el proceso para terminar la concesión con una empresa eléctrica porque no ha cumplido la expectativa, bueno, yo me preguntaría qué pueden hacer los chilenos para terminar la concesión con el sistema sanitario que los ha maltratado y los ha humillado durante tanto tiempo. Porque la gracia que tenía el estudio del Ipsos que mostraba que en los últimos 7 años, desde el 2018 hasta el 2014, se había multiplicado por 7, del 2018 al 2023, se había multiplicado por 7 la cantidad de personas que estaban en espera en el GES. Y al mismo tiempo, casi por 6, por 5,5, la cantidad de personas con cáncer que estaban en el GES con garantías incumplidas. ¿Y qué significa esto? Cuando tú tienes una ley como la ley del GES, es el propio Estado el que está obligado a entregar un servicio de atención en un tiempo indicado, que el propio Estado determina, serán 30 días, serán 90 días, y cuando no cumple esa normativa, es el propio Estado el que no está cumpliendo la ley, el que está incumpliendo la ley. Entonces, esto trae consecuencias gravísimas, consecuencias muy severas para la ciudadanía, como las que ya hemos registrado. En el último informe del Ministerio de Salud, se reconocía que al menos habían sido 5,000 personas en el último año informado que habían fallecido en la lista de espera GES, y al menos el 20% de ellas, más de 1,000 personas, podrían haber sido salvadas sus vidas, según lo que reconoce el propio ministerio, si hubieran recibido una atención a tiempo. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, es verdad, nosotros empatizamos con la gente que está esperando durante días por una atención digna en lo que significa el suministro de la luz. Pero imagínense lo que es para una mujer con cáncer de mama, para una mujer con cáncer de cuello uterino, para una mujer con cáncer de ovario, que son la mayor parte de los cánceres que están en espera, esperar en promedio por 1 o 2 años por una espera que tendría que ser a los 30 o a los 60 o a los 90 días. Eso sin duda es absolutamente indigno, y de eso es lo que estamos hablando. Por eso es que sorprende que con tanta liviandad el gobierno pueda criticar a una empresa privada porque lo ha hecho mal, que lo ha hecho mal, pero al mismo tiempo haya cero autocrítica con la nefasta gestión que hay hoy día en salud. Jorge, pongamos un poquito en contexto para entender esto, porque ayer tuvimos la posibilidad de conversar junto a Raúl Aguilar la parte más técnica de este estudio que sacaron desde el Instituto de Salud, de Políticas de Salud de la Universidad San Sebastián, pero me gustaría entender ¿qué es lo que está pasando? Porque nos mencionó que efectivamente la lista de espera, debido al COVID y que no se hicieron muchas cirugías y otro tipo de atenciones durante ese periodo, hizo que se retrasara. Pero esto sigue aumentando y no pareciera que en todo el mundo hubiera una crisis de salud a raíz del COVID. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día en nuestro país, en el sistema de salud, sobre todo el sistema público, que se aumentan estas listas de espera y no solo no somos capaces de volver a los niveles anteriores, empeoramos brutalmente? Mira, fíjate que el año 2019, antes de que partiéramos con el COVID, estábamos con el mejor registro de nivel de atención, la cantidad de atenciones y la cantidad de cirugía. Era el mejor registro histórico para la reducción de las listas de espera.
Pero ¿qué pasó en el último cuatrimestre de octubre de 2019? El 18 de octubre. Y ahí empezaron a caer en picada los niveles de producción, porque el país entró en una crisis política institucional que hizo que prácticamente todo se terminara patas para arriba. Bueno, hubo manifestaciones de los funcionarios de la salud. O sea, manifestaciones de los funcionarios de salud, paro, de repente no se podía llegar. No se podía, intentaron quemar el hospital de Coquimbo, o sea, había una serie de cosas. ¿Cuántos de los centros médicos de salud también fueron atacados? O sea, tuvimos una situación muy grave. Pero además de eso, y la instrumentalización política también de muchos gremios, pero además de eso, después cuando nos estábamos empezando a recuperar, partió el COVID. Eso hizo que durante muchos años, finales del 2019, 2018, finales de 2019, 2020 y una parte importante del 2021, se empezara a acumular una cantidad muy significativa de personas que no iban a atenderse, que no iban a los consultorios, porque lamentablemente también la atención en los consultorios muchas veces se suspendió. Sí, claro. Y habían enfermedades que se producían pero que no se notificaban en el GES, por ejemplo, que no iban a consultar a los consultorios, que no iban a consultar al hospital. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que es lo que vimos los primeros 2 años de este gobierno. Teníamos un gobierno que lucía orgulloso y decía, cada vez vamos disminuyendo más los tiempos de espera. Y la única explicación de eso era que todas las personas que se habían atrasado de atender el 2019, el 2020 y el 2021, se estaban empezando a atender el 2022 y el 2023. Entonces, cuando tú tenías mucha gente que era nueva, el tiempo de espera en promedio baja, porque tienen poquita espera. Y dejaste de ingresar gente durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo a partir del primer trimestre del 2024? Que no están logrando tener la actividad que tenía el 2019, no estás operando como deberías operar, no estás resolviendo como deberías resolver, y la gente que viene ingresando ya no es tanta como la que ingresó al principio, y eso lo que te termina significando es que el promedio de espera aumenta. Entonces tienes un aumento de la cantidad de personas histórico, estamos casi en 3 millones de atenciones en espera, y en segundo lugar, tienes un promedio de espera que está aumentando. Y esto solo va a seguir aumentando si el Estado sigue, y sobre todo este gobierno, sigue aplicando las mismas fórmulas, las mismas herramientas para resolverlo. Y si tratan de borrar también los... Bueno, y tienes situaciones escandalosas como las que viste en el Hospital Sotero del Río, cuando de un plumazo en un día borraste 300.000 atenciones que tenías pendientes. O con el mismo Sotero del Río, cuando viste que estaban las atenciones VIP, y a los familiares o a los amigos los adelantabas en la lista de espera. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Se debería aprender de experiencias exitosas como las que vimos en la pandemia, cuando se ponía lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado para que a ningún chileno le faltara un ventilador mecánico. Y si lo logramos con eso, perfectamente lo vamos a poder lograr con las listas de espera del GES para las consultas médicas, para las cirugías y también para las consultas de especialidad y las consultas del GES. Pero para eso tiene que haber disposición política. Hoy día, ¿cuál es la disposición política del gobierno? Terminar con las ISAPRES. Claro. Ellos creen que el único problema público hoy día en salud son las ISAPRES. En ese sentido, Jorge, cuando a propósito de que abordamos el tema de las listas de espera, uno se pregunta que, bueno, cada vez este tema es más recurrente, y ahí la gran duda es si este es un problema de gestión, de cómo se administra la red asistencial, o es un problema de diseño institucional, de que incluso echándole muchísima benzina a este sistema, bueno, simplemente no va a funcionar, porque además, viendo los datos, pareciera que va más en esa segunda línea también, porque la cantidad de recursos en salud han aumentado y las prestaciones no aumentan en el mismo porcentaje. Entonces, ¿cómo debería empezar a abordarse este tema en serio para que no sea un tema recurrente, de que incluso cuando nuestro país dice vamos a garantizar explícitamente algunas patologías para que haya atención oportuna, bueno, incluso eso ya no lo cumplimos? Bueno, tú tienes razón. Aquí hay un problema de gestión y hay un problema institucional. El problema de gestión es evidente. Hoy día, lamentablemente, se está operando en un 40, 50, 60% del tiempo en que se podría operar. Si tú operaras todos los días en el horario que está dispuesto, no necesitas construir un hospital más, un solo pabellón más para resolver toda la lista de espera, y aún así te van a sobrar 100.000 cirugías adicionales. Pero lamentablemente los incentivos están mal puestos, y ahí está el problema institucional. Porque en el Instituto República vamos a lanzar prontamente un estudio donde mostramos que hay servicios que tienen buenos resultados y gastan poca plata,
No les puedo contar cuáles porque, bueno, lo vamos a ver después y no puedo matar la noticia. No, y claro. hay otros servicios que gastando incluso más plata tienen resultados paupérrimos. Y otros que gastan poquita plata y tienen malos resultados. Entonces uno podría entregarle más lucas para que pudieran resolver. ¿Por qué? Porque el problema hoy día es que la estructura que tiene el sistema estatal pone los incentivos en cualquier cosa menos resolver los problemas de salud. En cualquier cosa menos atender pacientes. Hoy día los funcionarios de salud, si tú atiendes un paciente o atiendes 10 o atiendes 100, le pagan lo mismo. Si tú haces una cirugía, haces 3 o haces 10, les pagan lo mismo. Incluso si están con licencia, les siguen pagando. Hoy día, en promedio, hay 30 días de licencia en todos los funcionarios públicos. Pero en salud son 45 días, un 50% más. ¿Por qué? Porque el incentivo está muy mal puesto. Si tú avanzas hacia una colaboración público-privada, por ejemplo, claro, a que hayan clínicas que puedan coadministrar hospitales, o que hayan universidades que puedan coadministrar hospitales, o como hay hoy día en la red Áncora, que hay consultorios que lo administran las instituciones privadas, como la Universidad Católica, tú podrías avanzar hacia cambiar los incentivos y que estén puestos en que si usted resuelve los problemas de los pacientes y pone verdaderamente a los pacientes en el centro, entonces tiene una mejor remuneración. Porque es bien ridículo esto de que siempre todos los funcionarios estatales tienen un 99% de bonos de desempeño, de meta, de bonos de desempeño. Salió recién. Les paguen un sueldo adicional y cada vez aumente más la lista de espera. Este año es el año en que hemos tenido más recursos en la historia en el Ministerio de Salud. 14,6 billones de pesos. Nunca antes de la historia. Y este es el año en que el Ministerio de Salud va a cumplir 100 años desde su creación. Bueno, también es el año en que tenemos la mayor cantidad de casos en espera en GES y en no GES. Tremendo. Bueno, estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, director del programa Salud y Bioética del Instituto Res Pública. Doctor Jorge Acosta, me gusta decirle doctor. A mí me encanta que me digan doctor. Vamos un poco porque es importante entender esta batalla ideológica porque nosotros comprobamos durante la pandemia de que una buena alianza público-privada podía tener excelentes resultados en cuanto a la cobertura y a la solución eficiente de un problema que en ese minuto era urgente, como eran los respiradores, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿Cuán tremendo es que no entendamos que esta política pública es tan positiva y logremos generar iniciativas que logren que los pacientes puedan atenderse a tiempo, no importa dónde, y no meter ideológicamente esto que yo no le puedo pasar plata pública a un privado, que al final ahí está el tope? ¿Cómo resolvemos este problema? No solo desde la perspectiva como teórica, sino que práctica. Mira, si nosotros dividimos la cantidad de plata que está gastando el Ministerio de Salud por la cantidad de chilenos que están en FONASA, son como 900 lucas al año. Para una familia de 4 personas son 3.600.000 pesos. Eso significa que serían más o menos como 300 lucas mensuales para una familia de 4 personas. Yo les pregunto a las personas que nos están escuchando hoy día en Llegó la Hora, ¿cómo sería un plan de salud de 300 lucas mensuales para una familia de 400 personas? Tremendo plan. Un estupendo plan. Un tremendo plan de un plan premium para poder atenderse en cualquier lado. Total, con maternidad, con todo. Con todo, Sí. sin ninguna exclusión. Bueno, le está dando FONASA una atención equivalente a un plan de 300 lucas mensuales para una familia de 4 personas. Y la respuesta clara y categórica es no. Es no. Hay mucha gente que cuando entra a un hospital, entra a un consultorio y ve lo mal mantenido que puede estar y la falta de especialistas y todo, dice, chuta, falta plata. Pero la respuesta es que hay mucha plata. 1 de cada 5 pesos que gasta el Estado se los gasta en salud, pero está mal gastado, no está donde corresponde. Lo del uso de los pabellones es una vergüenza. El tema de la producción, que nos lleguemos a lo que teníamos en 2019 después de 5 años, también es una vergüenza. El hecho de que no tengamos una colaboración público-privada como se ha hecho a propósito de la pandemia, también es una vergüenza, porque lo peor de esto, mi querida Mara, es que depende mucho de la voluntad política. Aquí no hay que aprobar ninguna ley. Para el COVID no se aprobó ninguna ley. ¿Sabes lo que se hizo? Una alerta sanitaria, que le entregaba poder y que le entregaba recursos al Ministerio de Salud para resolver el problema. Si tener casi 3 millones de casos en lista de espera no es una alerta sanitaria, entonces ¿qué lo es? Claro. Si tener 44.000 personas que mueren al año, 1 de cada 3 chilenos, están en una lista de espera, entonces ¿qué es una alerta sanitaria?
pero eso depende de la voluntad política que lamentablemente no hemos visto. Bueno, Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto República, médico asesor del Ipsus. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Gracias a ustedes. Muchas gracias. Siempre un gusto. Nosotros nos vamos a una breve pausa para seguir. Y ya volvemos con más. Llegó la hora.